Entonces, hermanos, decíamos que el primer paso es la oración. ¿Cuál es entonces el segundo paso que veíamos? La observación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esas son algunas cosas prácticas que nosotros podemos hacer. ¿Qué cosa es observar el pasaje? Yo no voy a todavía hasta a interpretar, ¿verdad? Nosotros muchas veces leemos la Biblia o estudiamos la Biblia y queremos ir directo a interpretar. Pero si nosotros no observamos bien, no vamos a poder interpretar correctamente lo que el texto bíblico nos está diciendo. La observación es un proceso de mucha paciencia. La observación no es un proceso rápido. Lleva paciencia. ¿Por qué? Porque usted no va a captar seguramente todos los elementos importantes del pasaje que tiene delante la primera vez que usted revisa el texto. Por eso, una de las acciones que nosotros debemos tomar en la observación no es solamente leer, sino leer varias veces, volver a leer. Si usted tiene la posibilidad de tener 2, 3, 4 versiones diferentes de la Biblia, usted debe leerlo en esas diferentes traducciones o versiones de la Biblia para poder aclarar quizás alguna palabra que no entienda en la versión que usted tiene normalmente. Quizás cuando usted lo lee en varias versiones puede tener una perspectiva más amplia de lo que el texto dice. A veces se usan, en versiones diferentes, se usan sinónimos que en algunas ocasiones son más claros para un mejor entendimiento del texto. Pero es un proceso lento, es un proceso de paciencia, ¿verdad? Entonces, algunas otras acciones que debemos tomar en este proceso de observar, ¿cuáles serían? Hay palabras en el texto que se repiten. ¿De quién se está hablando? ¿Hay algunos personajes o hay algún personaje? ¿Hay algún mandato o algunos mandatos que se están dando que hay que obedecer? ¿Qué está ocurriendo? Es importante mirar el contexto cómo se está o cuándo se está desarrollando mi texto. Hay algo inusual, hay algo raro, hay algo que me llama la atención, que yo no entiendo en este proceso, pero es válido que yo lo señale, lo tenga en cuenta. Todas estas cosas, todas estas preguntas son importantes para llevar a un plano que pueda ayudarme en mi estudio de la Biblia esta parte de observación. Hermano, si usted va a estudiar la Biblia, yo le sugiero que usted tenga una libretica o un bloc de notas donde usted pueda ir tomando todas estas notas. Ah, mira, yo veo que la palabra amor se repite 5 veces en este texto. Bueno, amor se repite 5 veces. Yo veo que aquí hay un diálogo entre dos personas, entre Pedro y Pablo. Hay un diálogo entre Pedro y Pablo. Yo veo que aquí hay 2 mandatos. Se me manda a correr y a saltar. Yo lo voy a anotar. Y cuando yo termine mi proceso de observación, yo tengo una cantidad de elementos que me van a ayudar entonces en el proceso siguiente, que ¿cuál es? ¿Cuál? El proceso siguiente es el proceso de interpretación, ¿verdad? Yo voy a observar para luego interpretar. Hay 2 cosas que yo debo hacer con todo texto de la Biblia. Yo debo interpretarlo y yo debo aplicarlo. El proceso de observación me va a ayudar a llegar al proceso de interpretación, ¿verdad? Y también en el proceso de interpretación hay algunas preguntas que me van a ayudar también en el desarrollo de este.
La pregunta que yo debo hacerme en general es ¿qué significa el texto que yo tengo delante? ¿Cuál es su significado? ¿Verdad? Y hay algunas cosas que yo voy a estar revisando. Voy a ahora estar viendo el significado quizás de esa palabra que yo hallé interesante en mi observación. Bueno, ahora voy a estar revisando qué significa eso. Voy a estar quizás también viendo los verbos, cómo están funcionando dentro de mi pasaje. Voy a ver eso. Voy a ver significado de alguna frase que yo tenga dentro de mi pasaje. Voy a ver, quizás ahora voy a estar entendiendo un poquito más por qué está ocurriendo el diálogo que yo estoy viendo aquí, por qué Pedro está hablando con Pablo, de qué está hablando, y voy a estar interpretando eso en mi pasaje. Voy a estar revisando si hay alguna fecha que es importante, si hay algún hecho que es importante. Bueno, el tono está en la observación. El tono está en la observación. Que me va a ayudar, por supuesto, me va a ayudar a interpretar. Pero el tono yo lo voy a estar revisando en la parte de observar. ¿Por qué? El tono me va a ayudar. Porque el tono me va a decir, muchas veces me va a decir, en qué estado está la iglesia o en qué estado está la persona a la cual se le está escribiendo. Lo que se está escribiendo es una exhortación, es una amonestación, es una acción de gracias. Estas cosas me las va a dar un poquito el tono en el cual el texto está dado, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, después, otras preguntas, ¿cuál es la implicación de esta palabra, de esta frase? ¿Por qué amor se repite 5 veces en el pasaje? Ahora yo voy a interpretar, ¿verdad? ¿Por qué está ahí repetida? ¿Qué quiere el autor que yo haga con esos verbos, con esos mandatos, con esos imperativos que hay en el texto? ¿Qué acción yo debo tomar entonces, verdad? Otras de las cosas que habíamos hablado que es importante a la hora de interpretar es no desvincular nuestro texto de su contexto, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? Si hay alguna fecha, ¿qué está ocurriendo alrededor de eso? Por ejemplo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, muchas veces es importante entender cuando hay un profeta hablando, qué está sucediendo, quién está reinando en ese momento, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo en ese reinado? Este rey es alguien que está haciendo lo bueno o está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué el profeta entonces está diciendo lo que está diciendo? ¿Verdad? Entonces todos estos elementos son importantes a la hora de nosotros poder interpretar correctamente la Biblia. Hay algunas herramientas que nos van a ayudar, sobre todo en este proceso de contexto. Hablábamos de diccionarios bíblicos, de comentarios, de concordancias de la Biblia, y hablábamos también, recuerden, que yo les decía que son buenas herramientas, pero que no todas las que hay, que usted va a poder encontrar por ahí, son buenas. En el tema de la autoría, no todos los autores tienen una perspectiva correcta, y nosotros tenemos que ser cuidadosos con qué materiales estamos usando, ¿verdad? Con las Biblias no hay mucho problema. Con los recursos extrabíblicos ya comienzan a profundizarse los problemas a la hora del uso y del estudio de ellos. Entonces, mis hermanos, hoy vamos al cuarto paso. Ahorita les decía que nosotros debemos hacer 2 cosas cuando estudiamos la Biblia. Una era, estos son los pasos, pero yo les decía ahorita que hay 2 cosas generales que nosotros debemos hacer. La primera es la interpretación y la segunda, ¿cuál es? La aplicación. Debemos interpretar la Biblia y debemos aplicar la Biblia. Ahora vamos a hablar entonces un poquito acerca de la aplicación. Ya yo interpreté, ya yo sé qué quiere decir el texto que tengo delante. Gloria a Dios. Pero, ¿qué efecto tiene eso en mi propia vida? Ya yo entendí por qué eso está escrito ahí para la audiencia a la cual se le escribió. Pero eso tiene una aplicación para mí. Entonces, ahora yo voy a estar revisando cómo
esto que está escrito en la Escritura me afecta de alguna manera a mí, habla también a mi vida y yo debo también tomar acciones con relación a lo que está escrita. Dice ahí en Santiago capítulo 1, verso 22, que nosotros debemos no solamente ser oidores de la palabra, sino que debemos ser hacedores de la palabra. Y hay algunas preguntas en este proceso de aplicación y de hecho los hermanos que tienen la responsabilidad de ser facilitadores en las células, estas son preguntas que usted puede hacer en cada reunión de la célula al texto que usted va a estudiar en la célula, porque son preguntas que siempre van a llevarlos a ver cómo ese texto puede ser aplicado hoy. Por ejemplo, primera pregunta que yo puedo hacer en el texto que tengo delante que estoy estudiando. ¿Hay algún pecado que yo debo abandonar? Esa es una buena pregunta. ¿Hay algún pecado que está siendo mostrado, está siendo narrado en el texto que yo tengo delante que yo debo abandonar? Ahora yo estoy revisando mi vida, ¿verdad? Por eso esta es la parte de aplicación. Segunda pregunta. ¿Hay alguna promesa que esté ahí en ese texto de la cual yo soy parte? Por ejemplo, si estamos ahora viendo un texto que veíamos ayer en el curso de predicación, si estamos revisando ahora la primera carta de Pedro, y yo llego al capítulo 2, y yo leo que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, gracias Señor, porque yo, como tu hijo, como parte de tu pueblo, tú me has llamado por tu gracia a ser nación santa, pueblo adquirido y demás y demás. ¿Hay algún ejemplo a seguir? Nosotros, y esto es interesante en la Biblia, nosotros en la Biblia vamos a encontrar malos ejemplos, y hay muchísimos, pero vamos a encontrar también buenos ejemplos. Entonces, en el texto que yo estoy estudiando específicamente, ¿hay algún buen ejemplo que yo debo imitar? Esa es una buena pregunta que yo puedo hacer para poder aplicar la Biblia. ¿Hay algún mandato a obedecer? Y ahí entran a jugar, muy importante, los verbos o los imperativos que yo voy a encontrar. Bueno, ¿hay algún mandato de eso que yo debo obedecer? Por ejemplo, dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Si yo tengo este texto delante de mí, yo veo que en el versículo 1 dice que yo debo armarme del mismo pensamiento de Cristo. Y si yo sigo estudiando el texto, y si yo reviso el contexto y veo lo que dice el capítulo 3, y si yo veo lo que dice el capítulo 4 en lo adelante de mi texto, yo voy a ver que esto tiene que ver un poquito con que Cristo padeció por una razón. ¿Por cuál razón? Para hacer la voluntad de Dios. Si yo reviso lo que dice el capítulo 3, esto, por ejemplo, verso 17 del capítulo 3 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, yo voy teniendo sentido, bueno, ¿y qué es lo que está diciendo ese texto para mí entonces?
que yo debo seguir o imitar el ejemplo de Cristo, tengo que tener la misma mente de Cristo, y si tengo que padecer por hacer el bien, por seguir la voluntad de Dios, no hay problema con eso. Si voy al capítulo 4, verso 19, miren cómo termina. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense cómo todo juega, ¿ves? Usando las herramientas que estamos viendo hasta ahora. ¿Mandato a obedecer? ¿Hay alguno? Bueno, esa es una buena pregunta que yo tengo que hacer al texto. Ahorita decíamos que en la Biblia hay malos ejemplos y hay buenos ejemplos. Ya se nos indicó ahorita, o se nos dio una herramienta, una pregunta, para si había algún ejemplo a imitar. Pero ahora hay algún mal ejemplo que yo deba evitar. Usted va a encontrar varios de esos malos ejemplos cuando usted estudia la Biblia. Aunque hay una sola, y esto es importante, hay una sola interpretación correcta en cada o en cualquier pasaje de la Escritura. Usted no puede decir que este pasaje significa esto y significa esto, porque uno de los dos está incorrecto, o los dos. Hay una sola manera de interpretar correctamente un pasaje. ¿Por qué? Porque Dios quiso decir una sola cosa. No 2, ni 5, ni 8. La Biblia no es un libro de confusión. ¿Ok? Dios no se reveló para confundirnos. Dios se reveló para darse a conocer. Y lo hizo de una manera que nosotros, los seres humanos, pudiésemos entender. ¿Verdad? Por supuesto, con la ayuda o el auxilio de su Espíritu. Ahora, que el texto bíblico o que cada texto bíblico tenga una sola forma correcta de interpretarse, no quiere decir que no tenga o pueda tener varias aplicaciones, ¿verdad? Hay varias aplicaciones que usted puede encontrar en un texto de la Biblia. Algo muy importante, y podríamos decir que es el paso número 5, es que usted debe hacer este proceso una y otra y otra y otra vez. El estudio de la Biblia, mis hermanos, es un proceso repetitivo. Cada vez que usted abra la Biblia y usted va a estudiarla, ahí usted tiene los pasos que usted debe seguir. Usted debe orar pidiéndole al Señor que le ayude para poder entender la Biblia, para poder aplicar la Escritura. Usted debe observar la Biblia, usted debe interpretar la Biblia y usted debe aplicar la Escritura, ¿verdad? Ese es un proceso que usted debe una y otra vez hacer. Dice un pastor, es necesario estudiar la Escritura para poder ser bendecido. No sé de usted, pero yo prefiero estar feliz que triste. Yo preferiría ser feliz que miserable. Y sé que esta vida está hecha de momentos miserables y de tiempos felices. También sé esto. Mientras más estudio la palabra de Dios, más feliz soy, sin importar cuáles son las circunstancias en que me encuentre. La palabra de Dios me hace feliz. Eso es realmente práctico. Cuando ve a una persona miserable, lo primero que debiera preguntarle es, ¿ha estudiado la Biblia hoy? Esta simple pregunta es la respuesta a su problema. Dice el Salmo 1, versos 1 y 2, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un hombre feliz. Un hombre feliz es alguien que estudia la Biblia. Mis hermanos, estos son los 5 pasos que nosotros debemos o que nos van a ayudar a poder estudiar la Escritura de una manera correcta. Y ya son las 9:30, así que vamos a terminar aquí. Y va a ser bueno porque nos permitió terminar por lo menos esta parte
Entonces, lo que vamos a hacer en el próximo encuentro va a ser practicar. Vamos a traer un texto de la Biblia, vamos a darlo y vamos a tomar quizás una media hora, unos 35 minutos para poderlo estudiar, y en unos 10, 15 minutos vamos a compartir todo lo que nosotros vimos en ese texto de la Biblia. No hacemos nada con la teoría, sino tenemos que también hacerlo, porque básicamente esto es para hacerlo. Nosotros estamos dando las herramientas para que cada uno pueda llegar a su casa y poder hacer del estudio de la Biblia algo sistemático, algo diario. Y ya nosotros lo que estamos haciendo es básicamente poniendo las herramientas en sus manos. Así que vamos a orar para terminar la clase de hoy. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido, Señor, tener tu palabra y tú te has revelado a nosotros con claridad, Señor. Señor, te pedimos que nos auxilies, que tú pongas pasión en nuestros corazones por el estudio de tu palabra. Que nosotros, Señor, veamos todos los días la necesidad que tenemos de alimentarnos en ella. Señor, tú te has dado a conocer. Y por medio de ella, todos los días, Señor, nosotros podemos profundizar en este conocimiento. Pero más allá, Señor, ayúdanos también a vivirla, a aplicarla, a poder caminar, Señor, bajo la guía fiel de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de tu palabra. Y ayúdanos también, Señor, a predicarla con denuedo, con valor, con gozo, que nosotros podamos contar a otros, Señor, el glorioso evangelio que en tu palabra es manifestado. Oramos, Señor, para que tú puedas, Señor, llevar a hecho todo lo que estamos aprendiendo acá y que podamos nosotros usar estas herramientas, Señor, para conocer profundamente aquellas cosas que tú has plasmado en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.